Mujeres 365. Hablar de sexualidad, planificación familiar o métodos anticonceptivos ya no es ningún tabú en este país. Miles de jóvenes han luchado arduamente para incluir la educación sexual dentro de los centros educativos. Veamos cómo lo han logrado. A ver, chicas, les voy a hablar sobre el sexo. Primero, antes de todo, le vamos a hacer una pregunta. A ver, ¿qué es sexo? Es algo, un sentimiento. Hablar de educación sexual en los centros educativos ya no es una opción, sino una ley. En el 2008, los ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe firmaron el acuerdo internacional llamado Prevenir con Educación, donde se comprometieron a dar educación sexual integral. Una de sus metas habla de que se espera que en la región se implemente la educación sexual en todos los planteles educativos. Y otra meta es reducir el índice de embarazo en adolescentes y que mejore y que aumente el acceso a los servicios de salud, sobre todo de poder planificar y tener acceso real a los métodos anticonceptivos. Esta iniciativa ha tenido buena acogida en muchos centros educativos. Estadísticamente está comprobado que las adolescentes comienzan su vida sexual a muy temprana edad. Asimismo, salen embarazadas a veces sin saber cuáles son las consecuencias del futuro bebé que van a tener. Y esto también provoca que ellas abandonen sus estudios, que tengan que asumir responsabilidades de personas adultas que aún no le competen o para las cuales ellas no están preparadas. Entonces, esa es la necesidad que tenemos los educadores de formar a las chicas, de capacitarlas en cuanto a educación sexual. Pero para que este acuerdo no quede en el olvido, sino en la práctica y sea una ley de educación, el Centro Pasos y Huellas del CEPAM emprendió la campaña nacional Prevenir con Educación, donde jóvenes activistas de sus derechos llegaron hasta la Asamblea Nacional. El resultado de esta campaña fue la inclusión en la nueva Ley Orgánica de Educación del Ecuador del artículo 6, numeral W, donde dice: garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir. Sin embargo, aunque exista la ley, hay costumbres en la educación que deben terminar. El proceso de cambio es lento porque supone educar a docentes que tienen mayoritariamente las concepciones que imperan en la cultura, machista, inequitativa, minimizar la violencia sexual, muchos prejuicios alrededor de la diversidad sexual. Pero cuando se empieza a educar con responsabilidad, los cambios son palpables. Y ahora, ¿qué entienden por educación sexual los y las adolescentes? Que nos ayuda a decidir sobre nosotras mismas. Para evitar embarazos no deseados y prevenir enfermedades de transmisión sexual. Jóvenes con curiosidad de aprender y valorar su edad y su tiempo es lo que empezamos a ver en la actualidad. Un gran paso que nos augura un mejor futuro como sociedad. Bueno, estamos con Cintia Cuero, quien es psicóloga y coordinadora del Centro de Jóvenes Pasos y Huellas del CEPAM. Cintia, bienvenida. Tú eres una mujer súper joven también. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Y también fuiste alguna vez promotora de este centro. Así es, empecé desde los 14 años como promotora. En mi colegio promovía actividades en prevención en salud sexual y reproductiva y ahora estoy trabajando en este centro que ha sido mi escuela también dentro de la formación. Cintia, lograron hacer de la educación sexual una ley. ¿Se está aplicando? El Ministerio de Educación está sensibilizando a sus profesores, está armando y construyendo las metodologías, ya que es obligación que en todas las instituciones educativas se dé educación sexual integral, humanística, ¿no? Y humanística. Sin embargo, es un proceso donde hay que construir una metodología de acuerdo a las edades, a la población. Comprendemos esa etapa de transición. Claro. Sin embargo, la que los y los jóvenes queremos es que en ese proceso también intervenga nuestra voz. Es decir, cómo nosotros queremos que se dé esta educación sexual en el aula de clase, que no sea el mismo espacio donde tienes que estar sentado y escuchando las intervenciones de los profesores, sino que este sea un espacio donde también puedas interactuar con tu profesor, puedas reflexionar, tengas otras alternativas en cuanto a metodologías como ver videos, cómo poder escuchar abordar música. la educación respecto a ese tema. Ajá, entonces en eso el Ministerio de Educación está en un proceso de transición donde también incluye la participación de jóvenes
para la metodología acorde a las edades y a la población. Interesante, porque así va a ser mucho más amigable el tipo de educación que se pueda dar y no algo tan rígido o técnico, ¿no? O técnico, que no sería tan adecuado. Ahora, ¿qué pasa con los padres? ¿Cómo ellos ven este proceso? Hemos escuchado las voces de otros padres y obviamente algunos están preocupados. ¿Cómo es esto de que ahora se les va a hablar en la escuela, en los colegios, sobre educación sexual a nuestros hijos? Obviamente de manera informada hemos intervenido con ellos para que conozcan cuál es el tipo de educación, es decir, que es científica, oportuna y veraz y acorde a la edad para que ellos tengan este conocimiento. Entonces los padres están por un lado agradecidos porque es más o menos como quitarle un peso de encima. Claro, es una ayuda para los Claro, padres. es porque ellos no han recibido la educación sobre educación sexual. Entonces que a sus hijos ahora se les venga a informar y a educar sobre estos temas es muy oportuno, ya que pueden, a partir de esto también apuestan los padres de familia que sus hijos puedan tomar decisiones informadas, responsables, y que el tema de la salud sexual y reproductiva no llegue como a sorprenderles en esta etapa de su vida. Previamente se hizo una investigación junto con ustedes donde se identificó algunos de los mitos más comunes en nuestra sociedad. El primero de ellos y uno de los más preocupantes es cierto que en el primer acto sexual, o sea, la primera vez, la mujer no puede quedar embarazada. Este mito es muy frecuente escucharlo desde los adolescentes. Tienen cierta idea sobre la primera relación sexual. Sin embargo, esta primera relación sexual, donde hay un contacto con los genitales, el primer roce donde hay un líquido preseminal, tienen la carga suficiente, la cantidad suficiente para que se pueda fecundar un óvulo. Sin embargo, también hay otros mitos frecuentes como el tema del serruchito, hacer solamente, que es muy común entre los adolescentes. Esto de tener sexo con ropa, de tener solamente el roce de los genitales, es realmente una conducta de riesgo. Las y los adolescentes y los jóvenes se están exponiendo a una serie de riesgos, tanto como las infecciones de transmisión sexual y a un posible embarazo en la adolescencia, que obviamente no fue planificado y por ende no deseado. ¿Ser madre es la realización de toda mujer? Ese es el segundo mito. Totalmente falso. Las mujeres, como los hombres, hoy en día estamos pensando en la posibilidad de terminar nuestros estudios, de ser profesional, de trabajar, de vivir una vida en la relación con el otro, pero también independiente, es decir, que no depender del otro tanto en lo económico como en lo social o afectivo. No es el ideal de todas las mujeres, más bien ese ha sido el resultado de una cultura machista que nos ha conllevado a que las mujeres solo debemos ser amas de casa, vivir en el hogar para nuestros hijos. Sin embargo, es totalmente falso. Las mujeres hoy en día podemos estar en la carrera política también como profesionales, siendo madres, siendo mujeres, como parte de nuestra esencia. Ahora, el tercer mito. Si la mujer quiere quedar embarazada, ¿es solo asunto de ella? Totalmente en desacuerdo, ¿no? La maternidad es una responsabilidad de hombres y mujeres. Hoy en día hay una propuesta como parte desde los hombres también, porque no hay que desconocerlo, una nueva propuesta de vivir una masculinidad. Y eso significa vivir una paternidad responsable, donde los hombres también puedan tener una relación afectiva, pero también de educar a sus hijos. No se debe separar a los hombres y creer que este es un asunto solamente de mujeres. El embarazo es asunto de dos, de un hombre y una mujer, por tanto, la paternidad y la maternidad es un asunto responsable de ambos. Así es. Diles a todas nuestras amigas el último mensaje que tú les dirías. Mi mensaje hacia los jóvenes es que nos informemos, que nos eduquemos sobre estos temas para poder tomar decisiones. Más educación, más sueños, más metas, más proyectos de vida que cumplir. Definitivamente la educación es parte principal de la vida de todos los seres humanos en este país y en todos los países del mundo. Es necesario que todos nos integremos y que los padres también nos eduquemos. Volvemos con más después del corte. Mujeres 365.